otro lado del teléfono estará en Buenos Aires Mariano Memoli. Él fue director de la Antártica durante muchos años y yo te leí ayer o antes de ayer, no recuerdo, creo que fue antes de ayer, una nota que él publicó en las redes sociales al respecto de la celebración que se hizo del Día de la Antártida Argentina y la llamativa presencia en esta celebración, insisto en la palabra, en la celebración oficial del profesor emérito David Walton. Ahora conseguimos conversar telefónicamente con Mariano, a quien le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Mariano. Sonny Martínez. El gusto de saludarlos. Bueno, ahora sí andan bien los teléfonos. Ah, qué suerte, porque la otra vuelta fue verdaderamente imposible. Le pedimos disculpas por todos los incordios que le provocamos ese día. A mí ninguno, A mí ninguno. Era también el problema de tratar de comunicar y no poder. Pero bueno, no importa, ahora estamos comunicados. Mariano, usted fue directivo de la Dirección Nacional del Antártico. Exacto, sí. Durante muchos años. Hace 27 años siendo jefe de una base científica en la Antártida. Ajá. Viví 2 años allá y bueno, conozco de adentro del territorio y también del lado de la gestión. Perfecto. Todos los días 22 de febrero se festeja el día, se conmemora el Día de la Antártida Argentina en virtud, creo yo, de la apertura de la primer base científica en la Antártida, ¿verdad? Sí, correcto, sí. Esto es una celebración de carácter oficial. Absolutamente. Sí. En la última celebración, en la celebración de este año, se invitó de manera especial a el profesor emérito David Walton, del cual usted tiene palabras de elogio desde el punto de vista científico. Desde el punto de vista científico es una persona que sabe, pero siempre nos ha tratado bastante mal a los argentinos cuando hemos dicho de tener una actividad científica soberana. Nos ha dedicado editoriales en la revista de la cual él es editor, que es el Antarctic Science, y realmente me sorprendió mucho que un día en donde se celebra la soberanía argentina en la Antártida, en nuestro sector antártico argentino, donde hay un reclamo superpuesto con el británico, inviten a estas personas que nos ha tratado bastante mal. Él es de nacionalidad británica, es inglés. Es de nacionalidad británica, ha trabajado organizando la parte ambiental en las Islas Malvinas para el gobierno ilegal e ilegítimo y en las Islas Georgias también. La verdad que parece difícil de entender esto, Mariano. El gobierno nacional argentino invita a la celebración oficial del Día de la Antártida, que es un día de reivindicación de nuestros derechos soberanos sobre ese territorio, al enemigo. Justamente es muy raro, me sorprendió porque en estas reuniones no era que lo veía yo solo, sino que también lo veían los diplomáticos de carrera de la Cancillería Argentina. Se han molestado con él, hemos tenido a veces discusiones acaloradas por el tratamiento que nos ha dado, y me sorprende que lo inviten. Inclusive sé los conceptos sobre la epistemología, sobre cómo llevar adelante la filosofía científica que él tiene, y que en realidad que el motivo de la charla sea cómo hacer para que los argentinos escribieran mejor publicaciones en otro idioma. Bueno, es algo que realmente molesta, porque los argentinos estamos muy capacitados en ciencia. Las principales plumas del Instituto Antártico Argentino, institución soberana de 1951, saben perfectamente escribir trabajos científicos, y después, yo no asistí porque no estoy de acuerdo para nada, y después me comentan que una de las cuestiones que él da es el trabajar con coautores reconocidos que sepan escribir muy bien inglés para que los argentinos puedan escribir con ellos. Como antecedente está el antecedente que uno de nuestros científicos, cuando va a publicar un trabajo, le dijeron que tenía un apellido demasiado latino para publicar y que le convenía publicar con un apellido más sajón. O sea que yo, en lugar de llamarme Martínez, me tendría que llamar Martins. Martins, claro, o publicar con alguien que se llame Walton. Claro. Claro, lo que estaban pidiendo era que el coautor fuera David Walton. Claro, lo que pasa es que el coautor también suma puntos al escribir con
un escritor latinoamericano, no pongamos solo el caso de Argentina, sino de Latinoamérica, y como coautor recibe puntaje internacional. Entonces la pirateada es doble. Claro. Mariano, está también en la mesa Toto Fernández, un periodista también barilochense que forma parte de nuestro grupo de trabajo a partir del día de hoy, y te quiere hacer una pregunta. Toto. Listo. Mariano, un gusto, buenas tardes. Usted sabe que yo tenía alguna referencia, porque cuando uno imagina ese triángulo de soberanía argentina en tierras antárticas, en realidad es lo que la Argentina pretende, ¿no es cierto? Correcto. Y no es que es un territorio soberano en el sentido que conocemos nosotros el continente, por ejemplo. En las cercanías de bases argentinas hay bases de otros países, por decir, soviéticas, bueno, rusas, británicas. Yo tenía la referencia contraria de hace unos años, que cuando por alguna necesidad o por alguna cuestión de una base inglesa tenían que comunicarse para pedirnos algo a los argentinos, tenían que hacerlo en castellano para que, digamos, ese requerimiento fuera debidamente complacido, y esto marcaba un poco el tema de la soberanía, ¿no? Cuando nos vienen a pedir algo se tienen que referir en castellano. ¿Esto no sería como resignar esta tesitura? Absolutamente. El idioma y la lengua dice mucho. Nosotros siempre las reuniones del Tratado Antártico son traducción simultánea a 4 idiomas, entre los que está el castellano. La clase la dieron en inglés sin traducción en la Universidad de San Martín, cosa que también generó el repudio del centro de estudiantes, o sea, porque se terminaron yendo por esto. En cuanto a la Antártida, a ver, nosotros, y es más, yo siendo director, he apoyado trabajos con los británicos cuando eran cuestiones médicas o eran evacuaciones médicas o habría que prestar alguna ayuda humanitaria. Claro. A eso sí, nos comunicamos en el idioma que sea, porque no vamos a dejar morir a nadie en la Antártida. Ahora, en el marco de esta celebración, o sea, cuando se funda la base Orcadas en 1904, le genera una crisis política muy grande al Reino Unido, que dicen que es la interrupción entre el contexto soberano de las Islas Malvinas, bueno, ellos le llaman Falkland, entre las Islas Malvinas y el reclamo por el continente antártico. O sea que es una cuestión también vinculada a Malvinas esta. Y se vienen cumpliendo todos los preceptos del acuerdo que hubo entre Forador y Duncan, aunque se llamó comunicado conjunto, pero querían los vuelos, les dieron los vuelos. Ahora salió algo que es inédito, que por primera vez el gobierno argentino y el gobierno británico piden a las compañías de Sudamérica vuelos directos a las Malvinas desde Buenos Aires. Se cumplió el tema de la pesca. O sea, de la pesca no es que querían conocer lo que sabía Argentina, quieren que Argentina no conozca de pesca. Entonces ellos nos pasan los datos, hacemos algo como que sabemos de pesca, pero en definitiva es al revés. Entonces lo que conviene es que Argentina no progrese científicamente, porque la ciencia es una de las patas más fuertes para cuando se tenga que dirimir las cuestiones de soberanía, y Argentina siempre fue un país muy potente en temas científicos. Claro. Entonces, esto es lo que se debate, lo que a veces no se sabe, que no es solamente tener muchas bases y tener presencia, sino es qué hacemos con las bases. Claro. Y Argentina siempre fue uno de los primeros países a nivel científico, cosa que tuvo que terminar reconociendo David Walton cuando dio la clase. La cantidad de publicaciones que se hicieron en el gobierno anterior, y esto sin ánimo de hablar de política, claro. no vamos a hacer política partidaria, hablamos de políticas nacionales. Y lo que tiene que haber es una continuidad. Lo que pasa es que me sorprende, es más, me enoja que haya un británico en el Día de la Antártida Argentina. Si hubiera sido en el marco de un programa académico, claro, donde también de una disertación, de una conferencia, bueno, vaya y pase, pero invitado al acto de celebración oficial del día en que reclamamos nuestra soberanía, que ha sido atacada por los ingleses, es verdaderamente algo que no corresponde. Yo le quiero hacer la última pregunta, Mariano. Hay menciona usted en su artículo una serie de inspecciones que se realizan a las bases
científicas. Sí. ¿Quién realiza estas inspecciones y qué cambios se han notado en el último tiempo en estas inspecciones? No, cualquiera. Eso puede ser, eso se estableció de movida porque para evitar la Guerra Fría y la desconfianza entre países, hablamos que el Tratado Antártico se inició en el 61, se hacían inspecciones para que no hubiera armamento militar. Pero después de la Guerra de Malvinas, Inglaterra es el país que más nos inspecciona de todo el mundo y empieza a poner conceptos como que los médicos argentinos son muy jóvenes, con que la ciencia no es muy buena, o sea, se exceden en lo que hablan de las inspecciones, y David Walton en una editorial los apoya, diciendo que eso habría que tomarlo como parte del Tratado Antártico, que es un ejemplo que hay que aprender de las inspecciones británicas, cuando en realidad Argentina hace una ciencia que es muy buena, realmente, de haber trabajado con los científicos argentinos, hay que reconocer la calidad que ellos tienen, y esto de las inspecciones genera un enrarecimiento del ambiente antártico que mina lo que habla de la cooperación internacional a nivel científico, que es lo que propugnan en este caso los británicos. El tema de las inspecciones en sí es un capítulo muy largo, lo trabajé mucho, hice todas las estadísticas, leí todas las recomendaciones que hacían, cómo era la metodología de cada uno de los países que hacía inspecciones. El que más inspeccionó en el mundo es Estados Unidos, pero ellos inspeccionan en toda la Antártida como si fueran los gendarmes de la Antártida. Claro, de toda la Antártida. Y el Reino Unido inspecciona en donde ellos reclaman el British Antarctic Territory, el territorio antártico británico, e inspeccionan peyorativamente a las bases que están instaladas en ese territorio. Ese es el mecanismo, cómo se opera. Más allá de la cuestión científica, en algún momento, pasada esta coyuntura, me gustaría poder volver a charlar con usted al respecto de la importancia geopolítica y geomilitar de la Antártida. Claro, es enorme y está vinculada a Malvinas, Georgias y Sandwich. Tal cual. Mariano, muchísimas gracias por este tiempo dado para nosotros aquí en FM Horizonte en San Carlos de Bariloche. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias.